¿Desea incrementar sus ventas, solucionar conflictos o detectar mentiras? Pues este video es para usted. El día de hoy veremos rápidamente el siguiente contenido: los tipos de comunicación, el proceso de saber escuchar, los problemas que se encuentran, las técnicas, detección de mentiras, el control de las emociones y cómo escuchar para convencer. Básicamente, existen 4 tipos de comunicación. El primero es la fática, es decir, la comunicación banal. Es la comunicación que sirve para distendernos, para entrar en confianza, por ejemplo, hablar del clima, hablar de nuestros gustos, preguntar a las personas qué es lo que más les interesa. Como decía Dale Carnegie, usted puede ganar más amigos y gente que lo apoye a través de hablar de sus intereses y de las cosas que a ellos les apasionan y de sus problemas, que hablando sobre usted mismo o de su empresa o de sus productos. Luego tenemos la catarsis, que es básicamente escuchar cuando una persona se está desahogando, no necesariamente de algo triste. Por ejemplo, si queremos conversar de algo importante o hacer una negociación, y llega una persona y, por ejemplo, en un extremo se ha sacado la lotería o ha visto un accidente horrible o ha tenido una discusión muy fuerte. Bueno, hasta que esa persona no se desahogue, no cuente lo que está sucediendo dentro de ella, no va a poder escucharnos, no va a querer escucharnos. Entonces es muy importante dejar que se desahogue. El siguiente tipo de comunicación es la informativa, es decir, cuando nos están informando acerca de algo, algún reporte, algún suceso o nos están contando de algún restaurante. Es decir, identificar qué tipo de comunicación es la que está sucediendo en un momento u otro de una conversación. Es muy importante para saber cómo tenemos que actuar y reaccionar frente a ella. Luego tenemos la comunicación para convencer. Es decir, hay que darse cuenta, bueno, nos están queriendo vender algo, nos están tratando de convencer de alguna opción política, nos están pidiendo, nuestra hija adolescente nos está pidiendo permiso para ir a una fiesta, etc. El proceso de saber escuchar. Es muy importante tener una idea clara de cuál es el proceso correcto para poder escuchar con los mejores resultados posibles. Y luego, bueno, adaptarlo a las circunstancias y a nuestra personalidad. El primer paso es preparar el ambiente dentro de lo posible, es decir, evitar todo tipo de interrupciones, no que nos estén llamando todo el tiempo, estar mirando el celular, ruidos molestos, cualquier tipo de interrupción hay que anularla para preparar una buena conversación. También es muy importante, si es que estamos tratando un asunto delicado y vemos que la persona está muy llena de interrupciones o de actividades, solicitar postergar la reunión. Por ejemplo, si estamos vendiendo algo y el cliente está muy ocupado haciendo otras cosas, muchas veces lo mejor es solicitar postergar la reunión para una nueva oportunidad. Posteriormente, tenemos que prestar mucha atención a la otra persona, es decir, qué nos está diciendo, cómo lo está haciendo, qué expresión facial tiene, cómo están sus ojos, es decir, está escuchando con atención, está distraída. Hay que prestar mucha atención a su posición corporal y a todo lo que nos pueda dar señales de qué es lo que está sucediendo. Luego, es muy importante sincronizar. Para esto, el ejemplo más simpático es, por ejemplo, recordar cuando vemos a dos enamorados. Normalmente, cuando uno se ríe, el otro también lo hace. Cuando uno se inclina o se acerca hacia la otra persona, ella también lo hace así.
Cuando alguien cruza la pierna, es importante, si nosotros queremos sincronizar con la otra persona en cualquier situación, también hacer lo mismo. De esta forma y de una forma sutil y con mucho cuidado, de no hacer sentir a la otra persona que le estamos copiando, porque puede sentirse ofendida o a la defensiva, pero ir sincronizando en movimientos, en gestos, en el tono de la voz con otra persona, mejora el ambiente y la receptividad de lo que nos están diciendo para hacer sentir a la otra persona comprendida y de lo que posteriormente nosotros le vamos a decir. Luego, hay que interpretar qué es lo que realmente esta persona está diciendo, cómo se está sintiendo, qué es lo que está deseando. Y para ello, los últimos 2 pasos son evaluar realmente cómo vamos a responder. ¿Es pertinente dar una sugerencia o una respuesta? ¿Nos le están solicitando en primer lugar o solo se están desahogando? Entonces hay que evaluar con cuidado y aprovechar la velocidad de la mente para ir preparando qué es lo que debemos decir y hacer. Pero claro, no hay que perder de vista que lo más importante es escuchar primero con atención para entender qué es lo que nos están diciendo. Es decir, estar pensando en la respuesta mientras nos están contando lo que está sucediendo o lo que desea la otra persona, es uno de los peores errores que uno puede cometer, porque uno deja de escuchar. Y el objetivo de este curso justamente es saber escuchar correctamente. Y finalmente, responder apropiadamente. Después de que la persona ha terminado de hablar, lo que debemos hacer es repetir en nuestras propias palabras y utilizando algunas palabras de la persona con la que estamos conversando lo que nos acaban de decir. Esto es muy importante para asegurarnos de que realmente hemos comprendido el mensaje que nos acaban de dar. Y luego responder con cuidado. Tratar de evitar contradecir a la otra persona. No hace falta normalmente. O la forma de hacerlo es utilizar la palabra y en lugar de la palabra pero. Por ejemplo, si alguien nos está diciendo algo sobre política o sobre algún suceso que nosotros no compartimos, podemos primero valorar a la otra persona y sus intenciones y luego añadir la palabra y además, ¿no? A mí me parece esto, o posiblemente esto sea de esta forma o de otra. Es decir, hacerlo siempre con humildad y tratar de evitar sentirse dueño de la verdad, porque siempre existe la posibilidad de que estemos equivocados. Los principales problemas de una buena comunicación son los siguientes. El principal es interrumpir, es decir, no dejar que la persona termine de hablar. Incluso cuando termina de decir algo, es importante hacer una pausa, pues muchas veces la persona después de esta pausa continúa hablando. Y si nosotros le interrumpimos, en primer lugar vamos a dejar de recibir información que posiblemente sea muy importante. Además de que vamos a cortar el flujo de la comunicación. Aconsejar y ofrecer soluciones. Persuadir, argumentar o sermonear. Es decir, quita el impulso y las ganas a la otra persona de seguirnos contando o diciendo lo que está pensando y sintiendo. Moralizar o predicar. Dirigir o mandar. Advertir, amonestar o amenazar. Muchas veces aprovechando el poder, digamos, de un padre de familia o un jefe en una empresa, solemos caer en estos problemas, con lo cual lo único que logramos es evitar que nos cuenten lo que está sucediendo. Juzgar, criticar, discrepar o culpar. Realizar alabanzas inapropiadas. Insultar, ridiculizar, avergonzar.
concentrarse en la persona y no en el problema. Posiblemente esto es uno de los puntos más importantes, pues siempre tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema a tratar, y no tanto pensar en la apariencia física de la persona, en si nos cae bien o no nos cae bien, sino hay que concentrarse en el mensaje. Retirarse, distraerse o bromear. Investigar, interrogar o suponer cuál es el problema. Favorecer o condescender. Ninguna de estas opciones es buena interrumpe el flujo de la comunicación. ¿Cuál es el objetivo clave de toda comunicación? Es intentar que al final la persona con la que hemos estado hablando se sienta mejor y más feliz de lo que estaba antes. Mientras más veces logremos esto, más apoyo obtendremos, mejores relaciones tendremos, mejores amistades, mejor calidad de socios y de personas que nos quieran ayudar. Es decir, este es el objetivo principal que debemos tener en mente antes y durante cualquier conversación. Técnicas de atención. Encontrar aspectos de valor. Es muy importante siempre buscar algo que nos interese y que sea de valor dentro de cualquier comunicación que estemos sosteniendo. Es indudable que cualquier persona, desde el mendigo más pobre o la persona más enferma o la persona más adinerada o más experimentada, cualquier persona sabe hacer algo o tiene información mejor que la nuestra. Es decir, y si nosotros nos preocupamos en indagar, en preguntar y en centrarnos en aquello que sea de interés para ambas personas, pero especialmente para la otra persona, ahí es donde podemos nosotros, sin mayor esfuerzo, encontrar el valor y el interés para escuchar correctamente. El silencio activo, es decir, no quedarnos quietos mientras la otra persona habla o distraernos en otras cosas. No, por ejemplo, es muy importante acercarse hacia la otra persona, inclinarse hacia ella, decir frases como, ajá, comprendo, continúe, ¿no? O también pedir aclaraciones cuando no entendemos alguna frase o alguna palabra que no conocemos. Es decir, el silencio activo es muy importante para mostrar el interés y el respeto que sentimos hacia la otra persona. Sintonizar, como habíamos hablado antes, reflejar un poco a la otra persona, la actitud corporal activa, abra su mente. Es decir, muchas veces cuando empezamos a escuchar algo en lo que nosotros a primera vista no creemos o no coincidimos, tendemos a cerrar la mente. Pero siempre es muy importante saber que podemos estar equivocados o que simplemente desconocemos algo. Entonces hay que abrir la mente para tratar de escuchar el valor de lo que nos están diciendo. Aproveche la velocidad del pensamiento. Vaya revisando diferentes partes mientras la otra persona va hablando, pero sin distraerse. Es decir, aproveche la velocidad del pensamiento para interpretar correctamente el mensaje que nos están ofreciendo. Las técnicas no verbales. Es necesario escuchar con todo el cuerpo. Es decir, debe interpretarse en su conjunto. Es decir, un solo ademán, un solo tono de voz, no debe ser considerado apresuradamente. No se debe llegar a conclusiones apresuradas, sino hay que ver el conjunto de la comunicación no verbal, la coincidencia entre lo que se está diciendo y la expresión de las personas o los movimientos corporales. Reflejar posturas y actitudes, expresiones faciales y gestos. Evitar contradecir. Déjese guiar por la comunicación no verbal.
Es decir, cuando una persona está diciendo algo, pero nosotros vemos que en sus gestos y en sus actitudes corporales no coinciden con lo que se está hablando verbalmente, normalmente es mejor dejarse llevar por la comunicación no verbal. Preste atención a la voz, a la posición de los ojos, a los olores, a las posturas de las personas. ¿Está con los brazos cruzados? ¿Está con los brazos distendidos? Normalmente, por ejemplo, si estamos tratando de convencer a alguien de que nos compre un producto, por ejemplo, y vemos que esta persona está con los brazos cruzados, lo mejor es posiblemente un poco de comunicación fática o distender un poco la situación para tratar de ganar nuevamente confianza y que la persona deje de estar a la defensiva. Es decir, el objetivo es lograr que la persona deje de cruzar los brazos. Ahora, por supuesto, también podría significar que a la persona le está haciendo frío, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención y cuidado. La expresión facial, el contacto físico, es decir, la persona nos está tocando, se está alejando de nosotros, cuál es la proximidad física, ¿no?, que tiene. Los significados. Siempre pregúntese, cuando una persona hace cierto gesto o cierto ademán, usted luego en privado o ese momento, si es que amerita, puede hacer lo mismo y preguntarse a sí mismo qué significa, qué puede significar esta actitud. Por ejemplo, los hombros y el cuello, ¿en qué posición los coloca? ¿En posición de duda, de que no entiende lo que se está hablando, de que no sabe de lo que se le está diciendo? Mirar a los ojos. Esto muchas veces puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, rehuir la mirada puede significar que no le interesa lo que se está diciendo. O también puede significar que está a la defensiva o que está rehuyendo la verdad. La posición de los pies. Por ejemplo, es muy interesante darse cuenta que a veces cuando la posición de los pies de la otra persona están apuntando hacia la puerta de salida, por ejemplo, es que esa persona o está muy apurada o no tiene interés en lo que se está diciendo o quiere escapar de la situación. Tocarse la nariz muchas veces significa que nos están mintiendo, pero sin embargo no necesariamente es así, pero puede ser un indicio. Cruzar los brazos, como habíamos hablado hace un momento. La posición de las cejas, es decir, son muy reveladoras. Técnica para desinflar. Esta es una técnica muy interesante. Normalmente cuando nos reunimos con una persona, especialmente cuando recién le estamos conociendo, y esta persona tiene algo importante que decir, la nota ansiosa por decirnos algo, déjela hablar. Es increíble el poder de esto. Muchas veces la persona cuando nos empieza a contar su trayectoria, sus fortalezas, ¿no? Es decir, se empieza a hinchar como un sapo, como decimos normalmente. Es decir, comienza a contar sus logros, sus grandezas, ¿no? Es decir, todo lo que la engrandece. Pero si la dejamos hablar y no la contradecimos, y no la interrumpimos, y no la cortamos básicamente, después de un momento de que se empieza a desinflar como una bolsa llena de aire poco a poco, ella solita nos empieza a contar cuáles son sus debilidades, sus traumas, sus problemas. Es decir, saber escuchar tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios de saber escuchar es la detección de mentiras. Por supuesto, esta es una actividad muy delicada y difícil. Pero aquí hay algunos consejos de agentes de la CIA. Que dicho de paso, usted podrá encontrar en las charlas TED varias conversaciones muy interesantes acerca de ex agentes de la CIA, cómo cuentan y muestran diferentes experiencias. También les dejaremos
un link en la parte inferior de su pantalla. Estos indicios de los que vamos a hablar a continuación son esos, son indicios. Nunca se los debe tomar en solitario, pero tampoco se los debe ignorar, pues pueden ser señales de que nos están ocultando algo. Es decir, son señales para que podamos indagar más o para que simplemente no perdamos nuestro tiempo innecesariamente. Cuando una persona, por ejemplo, al hacer preguntas y respuestas, cuando una persona se toca la cara, como habíamos hablado anteriormente, puede significar que no nos esté diciendo la verdad o que esté tratando de interponer objetos entre nosotros y la persona con la que estamos hablando. A veces, la persona que no dice la verdad se enoja excesivamente ante preguntas relativamente normales, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el informe de contabilidad? ¿O dónde se encuentra tal objeto? ¿O qué pasó tal día? ¿No? Y la persona se enoja inmediatamente. Y bueno, eso puede ser normal o puede ser una señal de que no nos están diciendo la verdad. O cuando se justifican demasiado. Es decir, frente a una pregunta o algo relativamente sencillo, empiezan a justificarse, a dar razones de por qué ellos no tienen motivos para hacer tal o cual acción. Es decir, la justificación excesiva debería llamarnos la atención. Muchas veces mirar de frente puede significar que o nos están poniendo una cara de póker, como tratando de esconder cuáles son las verdaderas intenciones de la persona, o también puede significar que nos están diciendo la verdad. O cuando están esquivando la mirada, puede ser que o no les interese el tema o que simplemente quieren huir de la situación. Observar diferencias frente a lo que sabemos que dice la verdad. Es decir, si nosotros, para poder utilizar estas técnicas, es muy importante, por ejemplo, hacer algunas preguntas sencillas, ¿no? Donde sabemos que la persona nos va a decir la verdad, ¿no? Ya sea porque nosotros ya la conocemos de antemano o porque son razones, cosas sencillas como el estado del clima o la hora, cosas así, para observar cómo la persona se comporta cuando dice la verdad y luego preguntar realmente lo que nos está preocupando y comparar la diferencia entre ambas situaciones. Hacer 3 veces la misma pregunta es otra técnica muy efectiva. Muchas veces cuando nosotros preguntamos a alguien, bueno, a ver, cuéntame qué es lo que pasó y la persona se niega, usted vuelve a preguntarle lo mismo una segunda vez, la persona se vuelve a negar, digamos, a contar, no quiere decirlo y normalmente o muchas veces a la tercera vez la persona, bueno, ya te cuenta. La posición de los ojos es una de las técnicas posiblemente más poderosas que existen. Miren, cuando normalmente a una persona uno le pregunta, bueno, ¿qué cenaste anoche? ¿Qué comiste ayer? La persona se empieza a acordar, bueno, a ver, comí tal cosa, hubo este postre, hubo esto. Y la posición de los ojos, por ejemplo, en mi caso que soy zurdo, los pone hacia arriba y hacia la derecha. Pero en el caso de un diestro podría ser al revés, ¿no? Es decir, mirar hacia arriba y hacia el otro lado. Ahora, cuando le preguntamos a una persona que, por ejemplo, se imagine algo, por ejemplo, ¿cuál sería la casa de tus sueños? Bueno, la casa de mis sueños tendría una piscina, sería así, asá, qué sé yo. Normalmente la persona coloca sus ojos en otra posición. Esto es muy útil también para detectar si cuando le hacemos una pregunta a una persona, ella está recordando realmente lo que ha sucedido o se está inventando o está construyendo. Entonces, primero, nuevamente, es bueno detectar
¿no? Haciendo preguntas que nosotros ya conocemos la respuesta, detectar en qué posición coloca los ojos al darnos esa respuesta y luego cuando hacemos las preguntas que realmente nos interesa, poder utilizar estas como señales. Nunca tomarlo como pruebas finales y tener la certeza total de que es así. Es decir, pero pueden ser señales de que debemos indagar más en el tema de buscar pruebas verdaderas de lo que nos interese saber. Este tema es realmente uno de los más importantes, el control de las emociones. Y para esto es importante saber que cada uno de nosotros es una fortaleza inexpugnable que únicamente puede ser conquistada desde adentro. Es decir, cada uno de nosotros es realmente poderoso. Incluso un niño pequeño en un supermercado, por ejemplo, ¿no? A veces no quiere, digamos, moverse o quiere tal objeto, que si yo y vemos a la mamá realmente sufriendo y jalando al niño mientras está haciendo sus berrinches. Es decir, hasta ese pequeño niño es realmente un ser poderoso que realmente le está dando un problema grande a la madre. Es decir, que para nosotros lograr convencer a otra persona, debemos lograr su autorización. Es decir, primero ganarnos su confianza para que luego esta persona pueda escuchar nuestros argumentos y razones. ¿Cuáles son los detonantes emocionales? El principal, los pensamientos, las palabras, las acciones, ciertos sonidos. Es decir, debemos conocer cuáles son los detonantes que producen emociones fuertes en la otra persona para decir o no decir ciertas cosas y también en nosotros mismos, puesto que dicen que una persona que conozca cuáles son nuestros detonantes emocionales estará en capacidad de controlarnos. En este famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa se encuentra esta frase que también ayuda mucho al control emocional. Y es que hay que darse cuenta de que la gente no tiene por qué pensar o actuar como uno mismo para ser eficaz y provechosa. Esto es liberador. Otros detonantes emocionales son las personas en sí. Algunas personas, de solo verlas, nos alegramos o nos ponemos a la defensiva. Darse cuenta de cuáles son sus intenciones y sus estrategias. Recuerde, el que se enoja, pierde. Esto sucede en todo tipo de comunicación, especialmente en negociaciones. Como veremos en el capítulo de negociaciones, el que se enoja normalmente luego tiene que hacer concesiones que no tendría por qué haberlas hecho si no se hubiera enojado en primer lugar, o de lo contrario, romper la negociación y muchas veces perderse de oportunidades y de lograr sus objetivos. Realmente lo único que el ser humano puede controlar son sus pensamientos, porque intentar controlar a las otras personas o el clima o las circunstancias es realmente muy difícil y muchas veces es imposible, no está dentro de nuestro control. Pero lo que sí está dentro de nuestro control son nuestros pensamientos. Nosotros podemos elegir qué es lo que estamos pensando momento a momento. Es decir, hay que intentar siempre ser muy celoso y muy cuidadoso de que no ingresen pensamientos negativos o que nos dañen a nosotros mismos o que nos lleven a sentimientos negativos. Porque el mecanismo es el siguiente: lo que nosotros pensamos, eso nos conduce a lo que estamos sintiendo, a nuestras emociones. Si tenemos pensamientos positivos, tendremos emociones positivas. Si tenemos pensamientos negativos,
tendremos emociones negativas. Y de acuerdo a qué estemos pensando y cómo estemos sintiendo, eso nos llevará a las acciones que vamos a tomar. Es decir, es muy difícil que una persona esté actuando de una forma y esté pensando en una forma totalmente distinta. Entonces, esta es la secuencia de la que debemos estar muy conscientes y usar su poder. Nunca es más importante controlar nuestras emociones que cuando recibimos críticas. Para eso es muy importante utilizar, por ejemplo, el filtro para reconocer el estilo de la comunicación que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en toda conversación siempre existe la persona que es el aplacador o la persona que es el acusador. O también vamos intercambiando estos roles a lo largo de diferentes conversaciones o de diferentes momentos dentro de una misma conversación. También hay otra persona que es el calculador, ¿no? Es decir, el que está tranquilo, el que está calculando todo lo que va sucediendo, el distractor, el que a veces cuando hay tensiones se saca un chiste o dice algo para distraer la atención. Y también hay el nivelador, el que trata de calmar los ánimos. Entonces, reconocer qué estilo de comunicación o qué rol está jugando todas las personas que están participando y nosotros mismos es muy orientador de cómo debemos actuar. Reconocer las técnicas que se están utilizando. Esto lo veremos en mayor profundidad en el capítulo de negociación. Pero básicamente hay que tratar de darse cuenta, por ejemplo, cuando la persona está escondiendo sus cartas, es decir, para sacarlas en un momento posterior, cuando tengan más impacto, o para utilizarlas con diferentes estrategias. Pero tratar de darse cuenta de que la persona, por ejemplo, está escondiendo sus cartas, es muy orientador. Las brillantes generalidades. A veces para convencernos de una cosa o de otra, las personas básicamente hacen generalizaciones de las cuales hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todas las personas inteligentes compran este producto. Todas las personas que no tienen moral hacen tal cosa. Estas brillantes generalizaciones normalmente están cargadas de una intencionalidad, pues la pregunta lógica debería ser ¿todas? ¿Todos? ¿Siempre? Es decir, normalmente no es verdad. Las descalificaciones, ¿no? Es decir, no, pero si ese nunca ha hecho nada bien. ¿Nunca? Es de gente corriente. Eso lo hacen las personas vulgares, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas de comunicación hay que tratar siempre de reconocerlas para saber cómo actuar y no dejarnos llevar por técnicas que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. La testimonial, es decir, relacionar, por ejemplo, un producto, ¿no?, con una estrella de cine, ¿no? Es una técnica de marketing muy conocida, ¿no? Es decir, cuando viene una estrella de cine y dice, bueno, o un deportista famoso, este es el mejor producto, esta es la mejor raqueta, etcétera. O al revés, cuando en política se trata de asociar a un producto o a una persona con alguien que no gusta. Es también otra técnica de la que debemos estar atentos. El filtro de la verdad. En toda comunicación, posiblemente, esto es lo más importante de lo que siempre debemos estar atentos. Es decir, siempre que escuchamos algo nuevo, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto verdad? ¿Cómo sé que es esto verdad? Es decir, muchas veces nosotros mismos hemos estado equivocados. Entonces, ¿qué nos hace suponer que en esta ocasión es lo que nos están diciendo no está errado?
o lo que nosotros creíamos está equivocado. Para esto es muy importante preguntarse la coherencia, el objetivo de lo que de la persona que nos está diciendo alguna información y su lógica. Asegúrese de que usted no es el equivocado. Muchas veces persistimos en el error, es decir, siempre hay que preguntarse si nosotros no somos los que estamos equivocados. Para ello, es muy importante cuando un tema realmente nos interesa o es de mucha importancia para nosotros, confrontar nuestras ideas con personas inteligentes y que ya hayan tenido experiencias habiendo logrado lo que nosotros deseamos, especialmente con aquellas con las que no comparten nuestro punto de vista, es decir, que están en desacuerdo. Es muy importante escuchar a estas personas, preguntarles diferentes aspectos para realmente poder encontrar cuál puede ser el fallo de nuestra lógica o, si después de un análisis profundo, darnos cuenta de que sí estamos en lo correcto. Otro punto muy importante es esta frase. ¿Quiere usted estar en lo cierto o prefiere ser feliz? Muchas veces nos enfrascamos en discusiones sin importancia. Es decir, que cuál político es mejor, qué comida es más sabrosa o qué alimento es dañino o cualquier cosa. Y muchas veces no hace falta estar contradiciendo ni discutiendo con las personas, pues demostrar la validez de nuestro punto de vista, o peor aún, demostrar que la otra persona está equivocada, no nos va a llevar a nada productivo, a nada bueno, solamente nos va a quitar felicidad. Y muchas veces el no contradecir a las personas, el no ponerse en discusiones, no meterse en discusiones sin importancia, simplemente va a hacer que las conversaciones, las relaciones sean más agradables y por lo tanto más felices para todos. Finalmente, el último capítulo es escuchar para convencer. Es decir, es imposible convencer sin tener el consentimiento de la otra persona. Primero, debe convencerlo de que usted quiere sinceramente lo mejor para la otra persona. O mejor aún, convencerlo de que usted es un amigo sincero. Es decir, que no le importa a usted perder una venta, perder incluso a veces un argumento en favor del bienestar de la otra persona. Por ejemplo, si un cliente nos está comentando qué tipo de producto o servicio necesita y nosotros genuinamente nos damos cuenta que nuestro producto no es el mejor para esa persona, lo ideal es decírselo. De esta forma, no solamente vamos a lograr la amistad y el respeto de la otra persona, sino que muy posiblemente vamos a lograr un cliente de por vida. Es decir, la próxima vez que esta persona necesite lo que realmente nosotros ofrecemos, es muy probable que al primero que busque seamos nosotros mismos. Para lograr convencer, lo más importante nuevamente es crear confianza. Y para esto debemos reflexionar y tratar de siempre inculcar en nuestros hijos y en nosotros mismos los valores morales más elevados. Pues, por ejemplo, los gerentes de las empresas más grandes del mundo, según encuestas que se han realizado en el Fortune 500 de Estados Unidos, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se les ha preguntado qué es lo más importante y la respuesta normalmente pasan por los valores morales elevados. Es decir, ¿quién quiere que el gerente de la General Electric o de Apple, por ejemplo, sea un ladrón o sea un mentiroso? Es decir, desde lo grande hasta lo pequeño, cultivar la honestidad
y la integridad y el saber decir siempre la verdad son valores que nos generarán confianza. La tolerancia, la flexibilidad, es decir, siempre ser flexibles, ¿no? Ante cualquier circunstancia, ante lo que nos están diciendo, no mantenernos en posiciones rígidas en las cuales no estamos dispuestos ni a escuchar. La humildad, es decir, nosotros no somos únicos bajo el sol. Entonces, esta perspectiva nos tiene que dar siempre la humildad de que posiblemente estemos equivocados o que simplemente no sabemos la respuesta a uno u otro tema. Para una buena relación es también muy importante identificar el modelo de conducta, tanto de la otra persona como de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuál es su motivación primaria? ¿La productividad, el poder o las relaciones? Algunas personas, por ejemplo, en ciertas empresas, solamente están interesadas en la productividad, es decir, se hizo, no se hizo, qué tan rápido, con qué calidad, qué sé yo, y las relaciones, es decir, no les interesan tanto. Otras personas lo que quieren realmente es conseguir el poder. Entonces pueden dejar de lado la productividad o las mismas relaciones con tal de conseguir poder. Y otras personas están más centradas en llevarse bien con las personas. Es decir, no les interesa tanto ni la productividad ni el poder. No, lo que quieren es congraciarse, llevarse bien. Otro modo, otra forma de conducta, otro modelo de conducta, es que muchas personas, por ejemplo, tienen un modo sensorial preferido. Normalmente se centran más en lo que miran, otros más en lo que escuchan, otros más en lo que sienten. Entonces, una forma de detectar, por ejemplo, cuál es el modo sensorial preferido de la otra persona es, por ejemplo, cuando escuchamos a la persona decir, ¿te imaginas lo que sucedería? ¿No? ¿Viste el traje de tal persona? Otros, ¿escuchaste lo que dijiste? Ese sonido que hizo esa persona o cómo sonó ese auto. Es decir, darse cuenta cuál es el modo sensorial preferido de la otra persona es muy importante para darnos cuenta cómo tenemos que hablarle. Si, por ejemplo, una persona es más sensorial que auditiva y nosotros estamos haciendo comentarios auditivos, pues no vamos a poder influenciarla tanto que si lo hacemos de la otra forma. Lo que hemos hablado ya varias veces hasta ahora, reflejar. Es decir, tenemos que reflejar o imitar, pero con cuidado y sutileza, el lenguaje corporal de la otra persona para irnos sincronizando, es decir, para llegar a una mejor relación. La respiración, el ritmo, estás respirando profundamente, rápidamente. Entonces, es muy importante darse cuenta y en lo posible reflejar esa misma actitud. La voz, el tono, el volumen, el estado de ánimo. La persona está enojada, está alterada, está tranquila, está relajada. Si la persona está relajada y nosotros estamos totalmente exaltados, va a ser muy difícil que podamos influenciarla o viceversa. Sugerir. Primero, verifique la relación y el momento. Es decir, hay que escuchar nuestra propia intuición. ¿Este es el momento correcto? ¿Hemos logrado ya que la persona descruce sus brazos, por ejemplo? ¿Que nos tenga confianza? Ser honesto y sincero, pues prácticamente todos nosotros somos máquinas de detectar mentiras. Es decir, es muy difícil engañarnos. Es por eso que, por ejemplo, son tan importantes los debates presidenciales, porque realmente nosotros ahí podemos detectar quién está diciendo la verdad y quién nos está engañando. Por supuesto, nada es definitivo, pero ciertamente la honestidad y la sinceridad son factores muy importantes. A la hora de sugerir, hay que ser coherente con la otra persona,
Por ejemplo, si la persona nos ha dicho que no les gusta el brócoli, ¿no? O que no le gustan las emociones violentas, las películas de violencia, y nosotros salimos con propuestas o con ideas que no son coherentes con esto, entonces obviamente es muy posible que la persona no se va a abrir a nuestras sugerencias. Esperar el momento adecuado es posiblemente decisivo. Es decir, si nosotros hacemos una sugestión en un momento en el que la otra persona está muy apurada o no está sincronizada con nosotros, lo más seguro es que nos va a decir que no. Pregunte y solicite. Es decir, una vez que hemos logrado esta sincronización, esta empatía, es decir, lo más importante es preguntar y solicitar. Pida lo que necesite. El éxito en la vida está en pedir lo que uno necesita. El éxito pertenece a los que saben pedir y, por supuesto, hacerlo a la persona correcta. Es por eso que una vez que haya escuchado a la persona que lo puede ayudar siguiendo las pautas aquí expuestas, estará en una situación ideal para pedir lo que desea. Hágalo a la persona adecuada, pues de nada sirve pedir un préstamo a una persona que no tiene el dinero. Mejore su oferta. Siempre piense en qué es lo que desea la otra persona. Es decir, para recibir algo, siempre debemos dar algo, y normalmente por adelantado. Entonces, posiblemente la otra persona lo que necesita o lo que desea es sentirse escuchada. Si estamos pidiendo dinero, posiblemente necesita la seguridad de que va a poder recuperar su inversión. Entonces, siempre prepare los argumentos y presentaciones y demostraciones y todo lo que haga falta para poder ofrecer a la otra persona algo que sea de su interés a cambio de lo que nosotros estamos solicitando. Hágalo en el momento adecuado. Si no obtiene lo que desea, siga pidiendo, pero a otra persona. Es decir, no tiene sentido estar insistiendo una y otra vez y finalmente llevando las relaciones a conflictos o a romperlas, simplemente porque una persona se niega a concedernos una u otra cosa. Pero siga pidiendo hasta conseguir lo que desea. Es decir, siga todos estos procedimientos y otros que veremos más adelante hasta lograr sus objetivos. Recuerde, acostúmbrese a vivir siempre diciendo la verdad. Si le gustó este video, por favor denle un like y no se olvide suscribirse a nuestro canal. Si tiene cualquier pregunta o sugerencia, por favor colóquela en los comentarios. Trataré de responderla lo antes posible. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.